Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Quiero que Miguel me ayude con unas imágenes que le remití ahorita, que pienso que en alguna forma el país no le prestó la debida atención porque ocurrió cuando estábamos inmersos en un luto nacional con la tragedia del Jet Set, pero que ha tomado un nuevo giro con los pronunciamientos del canciller de la República Dominicana en la Organización de las Naciones Unidas. Y es el tema del peligro de las bandas haitianas que avanzan, que procuran avanzar en la frontera dominicana. El 9 de este mismo mes, 9 de abril, una ciudad haitiana importante desde un punto de vista estratégico, sí, con 193,000 habitantes, próxima a la frontera dominicana, a unos 86 kilómetros de Jimaní, donde teníamos, casi debe decirse, un consulado dominicano. Me refiero a la ciudad de Mirparlé o Mirvalier, si se dice en francés. Esta ciudad fue ocupada, controlada por bandas haitianas. Y estas bandas haitianas ocuparon el edificio donde el consulado dominicano funcionaba. El señor canciller ha dicho que ya los dominicanos habían retirado el personal del local, que era un local alquilado. Al mismo tiempo, ha comunicado que no hay un riesgo para la seguridad nacional porque se llevaron el personal del consulado, los sellos, las libretas de pasaporte, es decir, que no había forma como de que pudieran suplantar la autoridad consular dominicana usando sellos y dotando de visas a personas vinculadas a las bandas. Pero el canciller habla hoy de que si no se resuelve el problema de Haití, se aboca a una crisis internacional. Y este tema, obviamente, no puede verse a la ligera. Ha dicho que el Estado Dominicano ha reforzado 1.500 hombres más en la frontera, y yo pienso que son muy pocos, que la respuesta que tiene que dar el Estado Dominicano tiene que ser mucho más enérgica, porque hay una amenaza evidente a lo que es nuestra seguridad. Las bandas se acercan cada vez más a la frontera. Ya no es un tema de Puerto Príncipe, que Puerto Príncipe, si bien está más cerca de algunos de nuestros puntos fronterizos, tenemos áreas en las cuales está lejos. Por ejemplo, Puerto Príncipe está a 199 kilómetros de Dajabón, a 116 de Elías Piña, pero estamos hablando de que esta ciudad ocupada, donde está nuestro consulado, allá, que es un consulado que ya no tiene sentido que esté en esa zona, porque sería inmanejable, lo tienen las bandas ocupadas. El Estado Dominicano tiene que replantearse la política de relaciones exteriores con Haití. Haití está en crisis y no tiene un gobierno estable, sólido. Entonces, ¿de qué nos valen los consulados? Con ellos abiertos, arriesgamos la seguridad de nuestros hombres y mujeres allí, pero al mismo tiempo se puede crear la condición de que se justifique un conflicto
que como dice el canciller, de carácter internacional, que yo no lo veo en términos de carácter internacional así, porque no sería un conflicto con el gobierno haitiano, es un conflicto con las bandas haitianas. Ahora, nos preguntamos nosotros si de facto las bandas no son el gobierno en Haití, si ellas no son quienes están gobernando Haití, y si de facto están gobernando Haití y se acercan a nuestras fronteras, entonces nosotros tenemos que responder a esas bandas con la fuerza del ejército, porque no habría otra forma. No estaríamos hablando de un mero acto de delincuencial, que tú apresas a un sujeto y tú lo sometes a un proceso penal. Estaríamos hablando de que si las bandas penetran armadas y ellas están controlando Haití, ellas tienen la fuerza de poder desplazar el gobierno, asumir ellas el control de entidades, de ministerios, hablo de la parte física. Ellas determinan quién está preso o no, porque cuando no quieren que estén presos, sencillamente destruyen la cárcel y los delincuentes salen. Ellas determinan si hay luz o si no hay luz, porque en el momento en que han querido paralizar el suministro de petróleo, lo han hecho. Ellas determinan si hay viaje o no, porque cuando quieren tomar los aeropuertos, los toman. Ellas determinan si hay comercio o no, porque tienen la capacidad de obstruir la circulación de mercancías. En este sentido, las bandas se están comportando como un gobierno de facto en Haití. Y si ese gobierno de facto avanza, como lo dice el canciller, que ya es un peligro para la seguridad de la República Dominicana, entonces el Estado dominicano tiene que tomar con urgencia medidas que vayan más allá de las que hoy pudiéramos estar teniendo. Mira, en Haití la situación es cada día más difícil. Haití están operando, según los organismos de inteligencia de seguridad de Estados Unidos. Hay más de 300 bandas. Oye bien, más de 300 bandas. Entonces, lo que está advirtiendo nuestro canciller es algo que hay que ponerle mucha atención. ¿Y tú sabes por qué nosotros hemos tenido menos dificultad? Porque esas bandas están disgregadas. Sí, pero si esa banda se unieran, vivir juntos, que es una coalición de bandas, las que dirige Barbecue, es una... Que la principal, la 69. La 69 es una de ellas. Una de ellas, pero sí. Es una coalición de bandas que tiene el mayor control del territorio haitiano, que tiene la capacidad incluso de cohesionar discursos políticos y que tiene medios, que tiene redes, que tiene la fuerza, ¿no? De las armas, pero también la fuerza del discurso, porque desarrollan narrativas, presentan los hechos, se colocan a veces a favor de las comunidades para poder tener una plataforma de poder. Entonces, correcto, las bandas se convierten también en lo que es fuente de producción económica. El delito es en Haití industria. O sea, mucha gente vive del delito. Y las bandas obviamente tienen eso que llamaba control político, con un gobierno cada vez más tibio, con un gobierno cada vez menos enérgico, menos capaz de convencer a la comunidad haitiana de que ellos tienen solución. La plataforma electoral que se ha planteado como salida, que se hizo en el CARICOM y que luego en el Consejo de Seguridad fue uno de los puntos en un determinado momento que se discute. La fuerza encabezada por Kenia no dan resultados. Ninguno. No dan resultados. Sí, en las últimas horas las pandillas haitianas han matado 3 policías de ese país. Y con relación al tema de las pandillas, doctor, recordemos que el presidente en una ocasión en la semanal con la prensa
hablaba precisamente del tema de la incursión de las pandillas haitianas a la comunidad próxima a Elías Piña. Recordemos que el presidente habló de eso en la semanal. Luego se diseñaron una serie de medidas a aplicarse con relación al tema de Haití, que saludamos todos los dominicanos. Nosotros de repente nos enteramos un domingo en la tarde que el presidente a las 6 se iba a dirigir al país y en unos 15 minutos anunció una serie de medidas con relación a la preocupación generada luego de lo de Friusa por el tema haitiano. Pero llegamos a entender, la mayor parte de los dominicanos, que esas 15 medidas eran medidas migratorias, que tenían que ver con una presencia en Friusa y en otros puntos del país de comunidades de haitianos ilegales. Esos haitianos ilegales, la mayor parte, no son el verdadero riesgo para la soberanía dominicana. Sí, sin embargo, el verdadero riesgo, doña Emma, y por eso quiero llevar el tema a donde el canciller lo deja. Y además una designación que también se hizo, me parece que fue el sábado, doctor. Aquí en la República Dominicana se designó un director nacional de antiterrorismo. Sí, claro, doña Emma. Y todo viene vinculado al tema haitiano. La cuestión es que las bandas haitianas tienen vínculos con organizaciones que forman parte de estructuras criminales que están fuera de Haití y que tienen capacidades, que tienen diseños, que tienen estrategia. Entonces yo lo que creo es que lo que ha dicho el señor canciller de una crisis internacional es para que veamos que no se trata ya de un tema de mera delincuencia, porque como decía ahorita, si Haití, el gobierno no está funcionando y las bandas lo están haciendo, y si las bandas se proponen un avance hacia la frontera, estamos en una situación donde uno puede decir que puede tomar medidas como si estuviese en una guerra, porque el otro, cuando se acerca a la frontera con esa capacidad, está buscando establecer dominio territorial. Y si el dominio territorial sale de Haití y quiere tocar territorio de la República Dominicana, con la capacidad que ellos tienen de maniobrar fuerza, entonces se tienen que enfrentar desde otro ángulo, desde otra manera. Cuando el canciller llama a la comunidad internacional, cuando el canciller dice que una crisis, que una situación hay que abordarla a tiempo para que no se torne irreversible y que esa situación de las bandas haitianas amenazando la frontera dominicana, la seguridad dominicana, pueden conducir a una crisis internacional, debemos entender eso, que cuando hablo de crisis internacional estoy hablando de conflicto entre gobiernos, entre estados, y en cierta forma se está dejándole ver a la comunidad internacional que están dejando que las bandas de Haití se conviertan en el gobierno de Haití, y que convirtiéndose en eso y con la vocación que tienen de poder o de querer penetrar a fronteras dominicanas, entonces se estaría generando un caldo de cultivo para un conflicto internacional. Pero un conflicto internacional ¿entre quiénes? Entre dominicanos y haitianos. En este caso, un conflicto que lo asumiría la parte armada dominicana y que lo asumiría la parte armada haitiana. Y la parte armada haitiana no el ejército haitiano o la policía haitiana, sino las bandas haitianas. Si esto era lo que el señor canciller quiso decir, porque los términos en el lenguaje diplomático, en el lenguaje político, en el lenguaje internacional, tienen unos significados muy precisos. Si a esto se refiere el señor canciller, entonces el tema es mucho más delicado que en lo que nos estamos concentrando, en lo que estamos viendo, porque no es lo mismo una mujer con 2 o 3 muchachos acá, que tiene semanas metida en una casa, que no sale, que no se atreve a ir a un hospital porque tiene miedo que la deporten o que le deporten a sus hijos, que un hombre armado hasta los dientes, o que cientos de miles de hombres armados hasta los dientes de las bandas haitianas.
Yo creo que el tema nos ha sorprendido un poco, y nos ha sorprendido porque la ocupación del consulado, como dije ahorita, dominicano, no se hizo noticia porque no había espacio con tantos muertos que tuvimos en la YECSE para detenernos en un tema como este. Pero que el señor canciller lo haya denunciado en un organismo como el de las Naciones Unidas y que haya hablado de una crisis internacional justifica que el señor presidente de la República le explique al país si realmente tenemos una situación que amerite una alerta para que los dominicanos y las dominicanas sepamos en qué pie estamos parados.